Bueno, en esta noche, como les decía, vamos a ir observando acerca de las dos M's para dejar la última M a la próxima semana, que sería el magnificar. Y como hemos estado viendo acerca del correr con visión, y sobre todo vamos a ir con la M de misión en esta noche. Ahora, voy a pedirle a mi hermano Nelson que por favor me ayude leyendo en Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20. Por favor, mi hermano Nelson. Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, esta es una de las porciones que más se utiliza a lo largo de estos estudios. Ya, hermano. Por favor, mi hermano, ayúdenos leyendo, ¿ya? Ya. La palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahora, lo que vamos a ver en esta noche, como les decía, es acerca de la M, que si ustedes pueden mirar en este panorama que se tiene, prácticamente estamos hablando de la misión, porque cada uno de los creyentes debe estar enfocado en esto, ¿no? Que en algún momento tiene que salir, digámoslo así. Ahora, en esta noche lo que se quiere es ir por el concepto. ¿Qué es un misionero? Sí. Un misionero podríamos decir que es un trabajo, una función o un encargo que una persona debe cumplir. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20 que vimos hace un momento. Ahora, es muy importante el último versículo porque debemos entender que Dios nos da un encargo para realizar no con nuestras fuerzas, sino con su poder y su compañía. Es por eso eh, muy importante el final del versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Para qué? Para esta tarea de ser discípulos. El objetivo de este tema es que cada creyente entienda que la misión de Cristo es para él. Es decir, que cada miembro, por eso empezamos con la primera M, miembros. ¿Quiénes son los miembros o quiénes se les identifica como miembros? Aquellas personas que han nacido de nuevo y que son parte de la familia, parte de la iglesia local. Entonces, cada uno de estos temas se aplica. Por ejemplo, cada miembro está en, digámoslo así, ¿no? En la obligación o tiene este objetivo de madurar. Una vez que madura, tiene el objetivo de servir y una vez que sirve, tiene que también entender que para él es este mandamiento, digamos así, la misión. No es únicamente para aquellas personas que dicen, yo voy a ser un misionero o yo voy a ser un obrero a tiempo completo. No, es para cada creyente. O sea, cada creyente debe entender que es un misionero.
vamos a ver tres preguntas en esta noche. Primero, ¿quién es un misionero? ¿En dónde cumplimos la misión? ¿Y cómo cumplimos la misión? Así que vamos por el punto número uno. Quién es un misionero? Por favor, George, ayúdame leyendo Mateo, perdón, 4:19. Ya estoy por acá. Tocó correr. Gracias. Ya, dice Mateo 4:19, ¿no? Ujú, Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ujú. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, siendo el Señor Jesucristo, jamás podemos ver, nunca, no podemos ver por ningún lado la intención de que el Señor Jesucristo iba a hacer su ministerio solo. Sí, obviamente no. La misión de ir a la cruz, su obra completa, su obra vicaria, su obra de entregar su vida en la cruz, obviamente era de él. Sin embargo, vemos a lo largo de los evangelios que él siempre estuvo involucrando y específicamente aquí cogió a 12 personas. Entonces, cada seguidor del Señor Jesucristo es un misionero y eso es lo que debemos entender, porque si es que dejamos esta tarea solamente a los líderes o a los ancianos o pastores, debemos entender que eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque esto es un mandamiento para cada seguidor del Señor Jesucristo. En otras palabras, como dice ahí, cada seguidor de Jesús es un misionero. ¿Por qué? Porque una persona, ¿sí? Una persona, un líder, digámoslo así, ¿no? No va a poder alcanzar, ¿sí? No va a poder alcanzar a tal vez todos los familiares, a todos los vecinos, a, qué sé yo, a su entorno particular o el entorno particular de cada uno de los miembros de una iglesia. Por eso es necesario que sea un trabajo individual y que cada persona entienda que es un misionero. Ahora, es obvio, ¿no? No puede ser un misionero una persona que aún no es un seguidor de Cristo. En otras palabras, eh, primero debe nacer de nuevo, primero debe haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón para que pueda ser un misionero. No se puede alguna persona que no es un seguidor de Cristo, que no es una persona que haya nacido nuevo, ser un misionero. Eso es obvio, ¿no? Ahora, es muy importante esto, porque lo que nosotros vemos en Mateo 28:19 no es un mandamiento de la iglesia, ¿sí? No es un mandamiento de la iglesia. Como lo leímos, es un mandamiento del Señor Jesucristo. Y debemos entender, y esta frase me gusta mucho, dice, todo corazón que tiene a Cristo es un misionero. Y todo corazón que no tiene a Cristo es un campo misionero. Creo que esa es una de las mejores definiciones de quién es un misionero. Entender que no solamente los líderes, entender que si tú ya eres un creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, eres un misionero o estás dentro de esta comisión, digámoslo así, y entender que todo corazón que tiene a Cristo es un misionero y todo corazón que no tiene a Cristo es un campo misionero. Acompáñenme a ver dos versículos, por ahí tenemos a Jimmy, ayúdeme Jimmy leyendo Juan 20:21. Y Santi, Romanos 8:29. Juan 20:21 y Romanos 8:29. Listo. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Entonces, miren, eh, cada seguidor de Jesucristo es un misionero. Entendemos que nosotros somos seguidores de Cristo y el Señor Jesucristo da una enseñanza interesante. Así como el Señor, Dios, Creador, el Padre, me envió, de la misma manera también yo les envío a ustedes. Entonces, fíjese eso, ¿no? Nuevamente, no es un grupo, no es solamente algún tipo
de ministerio, digámoslo así. Es eh, toda la iglesia, es toda la iglesia la que tiene que cumplir este mandamiento. Romanos 8:29, Santi. Eh, por los que antes conoció, también predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ujú. El versículo lo que me enseña es este propósito, este plan, esta, este objetivo, ¿no? De ser como Cristo, a la estatura de Cristo, de ser como Él. Y el Señor Jesucristo vino y compartió el Evangelio a muchas personas. Es por eso que cada creyente, nuevamente, es un misionero. La misión de Cristo es para cada uno de los creyentes. La segunda pregunta, ¿en dónde cumplimos la misión? Mi hermano Nelson, ayúdame leyendo Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando cogemos este versículo, vamos a tratar de dar algún tipo de aplicación. Cuando hablamos de Jerusalén, sí, porque ahí está hablando de Jerusalén, lo que podríamos decir es que son los familiares, los que están cerca de nosotros, padres, hermanos, abuelos, primos, tíos, todo nuestro entorno, ¿no? Todo nuestro entorno familiar. Y aquí cabe hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué familiares tienes que aún no escucharon el Evangelio? Si es que tal vez hay uno, dos o tres familiares, ahí empieza tu campo misionero. Tu misión es compartirles el Evangelio. Entonces, una vez, por así decirlo, ¿no? Son principios nada más que ya hiciste tu obra en Jerusalén, puedes ir a Judea. Entonces, Judea ya viene a ser tu entorno ya no de familia, sino tu entorno regular. Amigos, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, eh, personas que frecuentas y también, ¿no? La misma pregunta, ¿qué amigos y vecinos tienes que aún no escucharon el Evangelio? Ahí está tu misión. Ahí está el compartirles, ¿no? El compartirles el, la palabra de Dios, el Evangelio. Ahora dice en Hechos 1:8 que también hay Samaria. Samaria, que prácticamente es un poco más lejano, ¿sí? Gente que tal vez estamos mirando, observando de vez en cuando, qué sé yo, por ejemplo, los que vamos a ir cada semana al mercado, los que tenemos algún viaje por ahí y que frecuentamos, ¿no? O sea, ya sale de nuestro entorno, es un poco más allá. Incluso podríamos decir que son aquellas personas que como que no simpatizamos mucho, porque en el contexto de Hechos 1:8, ustedes ya lo saben, judíos y samaritanos no se llevan, no se llevaban. Y era ese entorno antagónico, ese entorno de enemistad. Y allá es donde el Señor Jesucristo también envía a aquellas personas que salen de tu entorno, pero que también podría aplicarse algo que no es tanto de tu agrado, digámoslo así. ¿Hay alguna persona así? Pues también ahí tienes tu campo misionero. Tu misión es compartirles. Y dice también lo último de la tierra, sí, lo último de la tierra en cuanto a aquellos lugares lejanos, puede ser, qué sé yo, alguna ciudad o alguna parroquia fuera de Quito, fuera de Pichincha, sí, algún pueblo donde tienes ese anhelo de ir a compartir el evangelio. Ahora, si bien es cierto, son cosas que la primera iglesia fue haciéndolo paulatinamente, ¿sí? No necesariamente, por así decirlo, tienes que ir haciendo uno por uno, ¿no? Sin embargo, en la soberanía de Dios, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cómo el Señor hizo así. Ahora, cuando dice lo último de la tierra, y vemos el libro de los Hechos, en capítulo 1, nosotros vemos que en el capítulo 10 recién Pedro
se le ocurre, bueno, ni siquiera a él se le ocurre, sino que es llamado por un Cornelio. Entonces, aproximadamente, estamos hablando de unos 10 a 15 años desde que Pedro y todos los apóstoles escucharon este mandamiento de parte del Señor Jesucristo en el Hechos 1:8, hasta cuando llegó el Evangelio al primer gentil por parte de Pedro. Entonces, fíjese cómo, a pesar de nuestras negligencias, es el hecho de poder compartir, el hecho de poder salir y miren, ser sensibles a su voz. De cierta manera, Pedro sí incurrió en algunas fallas, pero al final él entendió el llamado y fue. Y llegó un punto en que él no sabía ni para qué estaba ahí, ¿no? Pero a la final él pudo ser sensible y llevó el evangelio. Ahora, fíjese cómo cada uno de nosotros hemos sido en algún momento llamados o invitados por una persona, vecinos, amigos, compañeros, y estas personas que nos invitaron a nosotros a una iglesia, a una reunión de jóvenes, a algún campamento, de cierta manera cumplen esto, ¿no? Cumplen el ir y poder, poder estar en contacto con alguien, el poder estar en contacto con alguna persona que no es de su entorno, tal vez, o sí de su entorno, y nos llamó, ¿no? Nos llamaron. Y eso es, por así decirlo, ¿no? Un cierto tipo de misión. Ahora, miren, si la gente no está creyendo, es porque cada uno de nosotros no estamos compartiendo. Y esto es muy, muy triste, ¿no? Muy triste porque en algunas ocasiones nos olvidamos o simplemente, como ya vamos a ver un poquito más adelante, en la otra clase, nuestro testimonio está fallando. Sí, nuestro testimonio está fallando y obviamente que cuando sucede eso, es muy difícil compartir el evangelio. Por eso es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta que nuestra vida mismo, sí, es parte de ser un misionero. ¿Cómo cumplimos la misión? Lo que les decía, ¿no? Aquí, hace un momento. George, ayúdame leyendo 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Lamentablemente, a veces nuestro entorno, nuestra, bueno, no nuestra, no, sino en general, la religiosidad evangélica, los malos ejemplos, las situaciones feas que se han dado por parte de ciertos grupos, eh, líderes que usufructúan o por medio de la fe, ha hecho que se merme, ¿no? Sin embargo, siempre es muy importante identificarnos, ¿no? Identificarnos con nuestro lenguaje. ¿Qué dice 2 Timoteo 4, del 1 al 2? Por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ujú. Entonces, miren, es importante que nosotros podamos, como dice la palabra, ¿no? Nuestras palabras sazonadas con sal. Eh, es como cumplimos la misión, ¿sí? Como decía que más adelante también, nuestro testimonio. Nuestro testimonio, nuestra manera de comportarnos, la manera como somos, habla mucho de eso, ¿no? Mucho más allá de poder tener una homilética, un discurso, una predicación así, wow, es cómo nos comportamos, ¿no? Y eso creo que nos llega a todos. Entonces ya andamos en este mundo con un propósito. Cada vez que salgo estoy siendo un misionero, ¿no? Como un embajador de Cristo, como dice Segunda de los Corintios. Jimmy, ayúdame leyendo, por favor, de Tito 2, del 1 al 8. Una porcioncita bastante larga, pero ayúdanos, por favor. Listo. Tito 2 del 1 al 8 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Entonces, miren, nuestro testimonio, y es interesante porque aquí en Timoteo, por así decirlo, abarca cada uno de los miembros de una familia, ¿no? Por así decirlo, los abuelitos, también los jóvenes, incluso, si ustedes pueden ver más adelante el 9, 9 y 10, dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y, y es nuevamente, ¿no? Lo que nosotros también podemos hacer. Entonces, miren, lo importante de todo esto es, como decíamos, creo que era la semana antepasada, no recuerdo cuándo, en algún momento empezamos a hacer jerarquía de algo que es natural en toda la iglesia o que debería ser natural en toda la iglesia. Y empezamos, no sé si en la buena intención, ¿no? A ser tal vez más ordenados. Hacemos ministerio de misión, ministerio de evangelismo, ministerio de esto, del otro, ¿no? Pero de cierta manera hay que tener mucho cuidado porque si bien hay personas que sí tienen su don, no debemos dejar de lado que todos podemos ser misioneros. No necesariamente el hecho de que tal vez cojo, qué sé yo, mis maletas y me traslado, ¿no? Que no digo que no está bien, pero es una de las maneras. Sin embargo, cada creyente es un misionero. Cumplimos la misión con nuestras palabras y comportamiento. Y si aún no lo estamos haciendo, posiblemente sea por nuestro mal testimonio o porque aún no somos cristianos. Y nuevamente no, así como se le lleva a que entienda que una persona que, que se le muestra el Evangelio y que se le invita a ser parte de una iglesia local es un miembro de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo y a eso el Señor nos llamó. No quiero adelantarme a lo siguiente, ¿no? Pero nos llamó con un propósito y esto es para todos. Entonces ahí, aquí creo que se rompe de cierta manera estas limitaciones y de cierta manera también nosotros dejamos de lado el hecho de que no, solamente yo me dedico a tal cosa. O sea, sí podemos tener nuestro fuerte, ¿no? En cada uno, pero todos somos llamados a ser parte de la misión. Es como el ofrendar o el dar, ¿no? Sí, hay el don de dar, pero eso no quita que nosotros seamos dadivosos en cada instante y en cada momento, con nuestras ofrendas, por ejemplo. Porque alguien puede decir, no, es que yo no tengo el don de dar, por eso no ofrendo. Sí, sí, eso quiero que me entiendan cuál es el punto. Sí, cada uno de nosotros está llamado a la misión de Cristo, compartir las buenas nuevas de salvación. Santi, ayúdame un último versículo, Juan capítulo 4, 34 y 35. Evangelio de Juan, porción conocida, la mujer samaritana y sobre todo algo que es muy importante que podamos recordar a la gente. Como decía Esdras, debe haber un despertar. Sí, debe haber un despertar. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34 y 35. ¿Qué dice? Santi, ¿estás ahí? Sí, no, si no lo leo yo.
Parece que algo está. A ver, Juan capítulo 4, versículo 34 y 35 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y dice el 26, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y es importante, ¿no? Los campos están blancos. Entonces, es hora, es hora. A veces tal vez nos podemos acomodar al pensamiento de que no, pues en algún momento ya haremos este evento, ya haremos el otro, ¿no? Pero cada instante y cada momento es valioso. Por eso es lo que Pablo dice que compartas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros podamos entender que todo corazón que tiene a Cristo es un misionero y todo corazón que no tiene a Cristo es un campo misionero. Muy importante, recuerde y tome en cuenta. La intención es que estamos revisando el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia, por así decirlo, vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Primero, miembros. Estos miembros tienen que madurar. Estos miembros que maduran sirven, estos que sirven tienen una misión y estos que tienen una misión, ¿cuál es la intención? Que se multiplique. Ahora, ¿cómo es la manera para multiplicarse? Estos miembros que entienden que tienen una misión, ¿cuál es el fin? Obviamente que se multipliquen, ¿no? ¿Cómo nos multiplicamos o a qué nos referimos con la multiplicación? Sí, primeramente, ¿qué nos mandó a hacer el Señor Jesús? ¿Discípulos o asistentes? Sí, obviamente discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Es un aprendiz o es un seguidor? Entonces, cuando nosotros veamos acerca de la multiplicación, el objetivo del tema será es que cada verdadero creyente lleve o sea impulsado por el deseo de ser un discípulo, pero también a la vez a ser discípulos de Cristo. Compartía esta semana con una persona y haciendo el ejemplo del redil, ¿no? El redil común y corriente, las ovejitas del pastor. Eh, el pastor en el sentido estricto, ¿no? El que cuida las ovejitas. Si quisiera aumentar su redil, su rebaño, lo puede hacer de dos maneras. La primera, comprando tal vez ovejitas en otro redil o otra persona que hace negocio de las ovejas, o proponiéndose y haciendo muchas cosas para que las mismas ovejitas reproduzcan ovejas. ¿Sí? El pastor, el cuidador de las ovejas, no puede reproducir ovejas. Simplemente lo que esta persona hace es busca los medios, hace facilitaciones, muchas cosas que puede hacer, pero las ovejas son las encargadas de reproducir ovejas. En este caso, debemos entender y deben entender cada una de las personas que el crecimiento de la iglesia depende de la misma iglesia. Sí, los mismos hermanos son los encargados de multiplicarse por medio del discipulado. No hay otra manera. Entonces aquí vamos a ver por qué hacer discípulos, quiénes pueden hacer discípulos y cómo hacer discípulos. Así que vamos con la primera. Ya, versículo conocido, Mateo 28:19, id y haced discípulos. ¿Por qué hacer discípulos? Número uno, porque es un mandamiento de Dios. No es una estrategia, o sea, no es que hipotéticamente no, es que el hermano Darío nos está presentando el correr con visión y en el correr con visión dice que los hermanos deben discipular. No, no estamos haciendo eso y no estoy diciendo eso. Lo que estamos haciendo es que la Biblia me enseña que el Señor Jesucristo mandó a ser discípulos, que este material simplemente como que lo retoma y nos hace dar cuenta es otra cosa. Pero el Señor Jesucristo resucitado nos dio este mandamiento, hacer discípulos. Otro por qué,
porque tenemos compasión de las personas, así como el Señor Jesucristo. Mi hermano Nelson, ayúdame con 9:36 de Mateo, por favor. Decía una persona, ¿cómo tener compasión por los perdidos estando con los perdidos? Hablando de perdidos de la gente, no suena un poquito feo, pero hablando de la gente que no tiene a Cristo, no. ¿Cómo tener compasión, amor con ellos? Compartiendo con ellos. No hay otra manera de generar compasión o de generar ese amor. ¿Qué dice Mateo 9:36, mi Manuel? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Exactamente, ¿sí? Entonces, tener la misma compasión del Señor Jesucristo. Y como vimos en el punto anterior, nosotros somos seguidores de Cristo, vamos a la estatura de Cristo, tenemos y queremos ser como Cristo. Y Cristo tuvo compasión por los que estaban en perdición. Aparte de eso, también el Señor Jesús nos está llamando a esto. George, ayúdame con Mateo 11:28. Dicen, hay argumentos que las personas indígenas, las personas de nuestras culturas aborígenes, ¿no? Quichuas, de todos los sectores, dicen muchas personas dicen, tienen su cultura, son felices así. Saben que no es así, no es tanto así. Eh, Hace un tiempo mi hija estuvo en una presentación de coro y en esta presentación de coro lo que hacían o lo que hicieron fue acerca de toda esta tradición del Inti Raymi. Y es ahí cuando yo recién entiendo muchas cosas de nuestra cultura. Y claro, ¿no? O sea, están involucrados esas deidades, ¿no? La Pachamama, la Mamacocha, la Mamanina y no me acuerdo otras más, pero todos, cada uno hacen su función, la tierra, el agua, a la Mamacocha creo que no me acuerdo, el agua, el aire y el fuego. O sea, todos haciendo una función. ¿Cuál es esa función? Eh, Plantar maíz. ¿Por qué el maíz? Porque la creencia aborigen nuestra es que cada uno de nosotros nos convertimos en un maíz y cada persona que muere abona la tierra para que podamos seguir produciendo más maíz. En otras palabras, si usted el día de mañana se come un choclomote, probablemente se está comiendo a su abuelita. Ese es el argumento. Entonces, todos ellos hacen todo esto para preservar, entre comillas, las generaciones futuras. Y obviamente dentro de todo esto, el dios Sol. Y esa es la fiesta del Inti Raymi. Yo me quedé asombrado, nunca lo había entendido así, nunca lo había visto así. Pero dentro de todo eso, y claro, la obra, ¿no? La algarabía, la música, todo es chévere, pero creo que cada uno de nosotros hemos tenido algún contacto con este famoso Inti Raymi, y hay un elemento que siempre está predominante dentro de esta fiesta, y es la chicha, y es un alcohol, y nosotros sabemos lo que viene detrás del alcohol, y sabemos lo que viene detrás de la borrachera. Entonces, los nuestros no son felices con sus creencias. Y esas creencias no son tan culturales, que digamos, son simplemente creencias en dioses paganos, una mezcla de un montón de religiones, hinduismo metido, animismo y tantas cosas metidas. Entonces, eh, necesitamos tener compasión y entender que estas personas realmente necesitan una salvación, están perdidas. Perdón que me haya alargado con eso. Mateo 11:28, por favor. Listo. Antes de eso, justo lo que decías, Darío, vos, Gracias, George. sí, perdón que antes de leerte te haga esto, no sé, esta reflexión o esta pregunta, Ujú, pero yo creo que estamos rodeados de todo eso. Sí, vos decías que detrás de esto cultural está un montón de creencias, pero creo que de alguna manera nosotros como creyentes, como decía el Señor Jesucristo, ¿no? Que no pide que sean sacados del mundo, sino que sean librados del mal en todo esto. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos pegado una fanesca? ujú, Y sabemos del trasfondo de una fanesca.
si es que nosotros vamos ya al extremo, no deberíamos probar ni siquiera fanesca por lo que significa cada grano, o, Ujú, o la colada morada, la Navidad, que es la celebración al dios Sol. ujú. Entonces, yo creo que ahí sí debemos tener muy en cuenta el hecho de que, a pesar de que hay todas esas celebraciones alrededor nuestro, pero debemos ser luz en medio de eso, ¿no? Claro. Eso nomás. Sí, Y gracias, George, porque mira, y es importante, ¿no? Porque a mí me parece sorprendente cuando Pablo llega a Éfeso, ustedes saben lo que sucede, lo que vi en Éfeso, eh, Diana de los Efesios, ¿no? Ese templo impresionante, una de las siete maravillas del mundo antiguo, y el comercio que había detrás de todo eso, ¿no? Los templecillos que vendían y cómo las personas por horas empezaron a gritar cuando Pablo empezó a predicar. Y es importante, gracias por lo que me dice George, o sea, por una parte es de entender la necesidad de la gente, pero por otra, el hecho de lo que hizo Pablo. Pablo jamás habló, digámoslo así, ¿no? Jamás habló en contra ni de los templecillos, ni de las personas que hacían los ídolos, ni en contra de las prácticas de adoración a Diana. Lo que Pablo hizo fue predicar el evangelio, nada más. Y fruto de eso, la gente empezó a venir a Cristo. Entonces sí, es verdad, ¿no? Tomar en cuenta eso, pero por sobre todo decía esta cosa porque a veces pensamos que estas personas están bien, ¿no? Están bien, tranquilas con sus creencias, déjeles ahí, no digas nada, pero no, comparte el evangelio. O sea, obviamente no, no vayas por encima de la agresión, tal vez botando, quemando los maizales, ¿no? Sino compartiéndoles el evangelio. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Compartió de Cristo y el evangelio hizo su trabajo, solito. Pablo no tuvo que romper los ídolos, digamos, ¿no? Ni hacer nada en contra de alguna huelga en frente del templo de Diana, no. Compartió el evangelio porque entendía la necesidad, ¿sí? Ese es. Y gracias, George, por esto que es muy importante porque a veces podemos ser agresivos con algunas cosas. Por ujú, favor, Mateo 28. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mm, qué interesante, ya eso era iba, ¿no? Es compartir el evangelio. Entonces, el momento que tú compartes el Evangelio es porque Dios te está llamando a esto. O sea, tal vez estás cansado, fatigado, ven a Cristo. Y empiezas a ser una herramienta para Él, ¿no? Porque eso es lo que dice este Mateo 11:28, compartir la carga, entender que la gente tiene necesidad y entender que la gente necesita a alguien. Ahora, Jimmy, no sé si Santi está ahí, tal vez, o no todavía. Si es que me dice está ahí, que aprenda su voz, su micrófono, y si no, Jimmy, ayúdame con Mateo 9:37. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora, necesitamos ser sagaces, mis queridos. Y la mayoría de los que estamos aquí tenemos responsabilidad en una iglesia, tenemos este llamado de liderazgo. Y sé que en nuestra fuerza, digamos, no nuestra fuerza, no, en nuestra intención, en lo que nosotros quisiéramos hacer, tendríamos todo el amor de hacer el discipulado con toda la iglesia. Y digámoslo, no es que está mal, ¿no? Pero es mejor que uno transmita esto a dos o tres para que estos dos o tres lo transmitan a su vez a más gente. Es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús cogió a 12, uno resultó que no, y los demás, bueno, dentro de los relatos bíblicos, ¿no? Está Pedro, el más protagónico, también Juan. Sin embargo, creo yo que muchos siguieron haciendo esto, ¿no? La posta. Y si tal vez ellos no, los discípulos de ellos sí. Y vemos a un Pablo que también hizo lo mismo, compartió la tarea y siguió y siguió y siguió
hasta el día de hoy, porque esa es la manera, ¿no? Ese es el método de Cristo, hacer discípulos para que estos discípulos sigan haciendo esto a los demás. Entonces, ahí debemos entender que tenemos la responsabilidad de ser y hacer discípulos de Cristo. Y esto es bien importante, porque habrá muchas personas que son unos excelentes discípulos, pero les cuesta ser discipuladores. Y cuando tú eres un discipulador, es otra la historia. Y allá es a donde debemos apuntar. Como les decía hace un momento, yo sé que cada uno de nosotros tenemos este deseo y lo haríamos, discipular a toda la iglesia. Pero primero, no es sano. Segundo, algún momento nos vamos a cansar. Y tercero, esta es una responsabilidad de todos. ¿Sí? Ser discípulos, pero también hacer discípulos. Ahora, ¿quiénes pueden hacer discípulos? Primero, un discípulo de Cristo. Uno que está aprendiendo de él. eh, es decir, que aquella persona que está aprendiendo debe compartir con otras personas, ¿sí? Debe compartir con otros para llevarles a Cristo. Lo que aprendió, lo poquito que aprendió, enseñarlo a otros, ¿sí? Poquito a poquito no se le pide más y justamente para eso están las herramientas que tenemos, ¿no? El curso vida con su libro del maestro, con su ayuda. Curso amistad con su libro del maestro. Y así cada uno, ¿no? De los discípulos. Aparte, nosotros como líderes, supervisando, ayudando, aportando. Como decía en una de las diapositivas que presenté hace algún tiempo, el anciano, el pastor, se convierte en un, eh, ¿cómo es esta palabra? Un equipador, ¿sí? Porque equipa a la gente para que haga su trabajo. No hace todo, es un equipador. En eso debemos convertirnos, en equipar a la gente con herramientas para que haga discípulos y para que pueda ser discípulo. Entonces, alguna persona, eh, y decirle que haga y que siga compartiendo lo que ya ha aprendido o lo que está aprendiendo, poquito a poquito, ¿sí? Y es fácil, ¿no? Decirle, mira, si tal vez hay alguna cosa que te preguntan y no saben, no tengas problema en decirlo, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Y si quieres pedirme ayuda, pídeme ayuda, yo te colaboro, yo te ayudo, pero es importante. Mi hermano Nelson, ayúdeme, 2 Timoteo 2:2, 2:2, 2 Timoteo 2:2. Y es interesante porque también hasta que lo encuentre mi hermano Nelson, cuando uno es discípulo, perdón, cuando uno es discipulador, alguien dijo por ahí, pero me va a estar viendo y capaz que hace lo que yo hago. Exactamente. Y de cierta manera, eso incluso te lleva a un comportamiento muy cuidadoso. No que seas hipócrita, o sea, no para que me está viendo mi discípulo, me voy a comportar X. No me está viendo mi discípulo, me voy a comportar Y. No, no, no estoy hablando del ser hipócritas, me estoy hablando a que esto nos hace más responsables con nuestro caminar, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos. Sí, porque es obvio, ¿no? Uno no puede pedir a alguien que haga algo que uno no lo hace. Eso es hipocresía. Y nuevamente no, es hacer discípulos de Cristo, no discípulos de Nelson, de Jorge o de Darío. O sea, soy el discipulador, pero el objetivo es que sea como Cristo. Y yo también estoy en eso, ser como Cristo. Y nuevamente, pero si yo no hago eso, me convierto en un hipócrita. Entonces, de cierta manera, incluso ser un discipulador me empuja un poquito a ser, a tener un cuidado mis pies. Segunda Timoteo 2:2, segunda Timoteo 2:2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es que importante, ¿no? Lo que decía hace un momento. Lo que has oído de mí o lo que has visto. Uno. Dos, encarga a hombres fieles. ¿Qué quiere decir con hombres fieles? Aquellas personas que hacen lo básico con toda diligencia,
que tienen ese deseo de leer la palabra, de hacer su devocional, de orar, de congregarse, de compartir. Aquella persona que tiene todo el deseo sincero, sin protagonismos, sino que simplemente quiere hacer lo que Dios manda. Eso es un hombre fiel, un hombre digno de confianza sería, ¿no? La traducción de hombre fiel. Para el discípulo no será una carga hacer discípulos, será un privilegio cumplir el mandato de su maestro. Y allá es donde debemos enfocar a cada una de las personas. Por último, ¿cómo hacer discípulos? Mateo 28, 18 dice, bueno, vamos a leerlo, miren, porque 19 y 20, pues lo hemos leído bastante, pero Mateo 28 es importante, miren lo que dice. Lo leo yo, ¿ya? Y si nosotros cogemos este versículo con el 20, eh, digámoslo así, ¿no? La tarea de ser discípulos es no es más fácil, ¿no? Pero entendemos algo importante. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así empieza la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el 20 lo que les decía, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la autoridad de Cristo es la base para ser discípulos. La potencia de Cristo es la base para ser discípulos. Como decía al inicio, no. O sea, no es que nos manda a ser discípulos de nuestras fuerzas, es en la potencia de Él, con la autoridad de Cristo. La presencia de Cristo que les dije hace un momento, Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros. Y esto tiene que ser muy claro, ¿no? Porque esto nos va a quitar las dudas, la vergüenza y probablemente hasta la timidez, porque es en el nombre de Cristo que hacemos discípulos. Y por último, 2 Timoteo 3:14, George, ayúdame por favor. 2 Timoteo 3, del 10 al 14. Segunda de Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ujú. Nuevamente, no. Quiero que tomen en cuenta mucho la importancia del ejemplo. Cuando uno hace discípulos, es inevitable que nuestro testimonio, el ejemplo, marca la vida de aquellos a quien estamos discipulando. Y esto ya nos lleva a una responsabilidad. O sea, si la persona camina ordenadamente, eh, es nuestra responsabilidad que eso se mantenga así. Viceversa, ¿no? Podemos nosotros tal vez ser aquellas personas responsables por un caminar desordenado de la otra persona. ¿Esto nos lleva a un compromiso? Sí, nos lleva a un compromiso. Nos lleva incluso hasta un cambio de vida. La mayoría que estamos aquí somos padres y sabemos la influencia que nosotros tenemos en nuestros hijos, no solamente en lo que hablamos, sino en cómo nos comportamos. Y como hay ese meme, ¿no? De un padre gritándole a un niño y diciéndole, no grites. Y la enseñanza, ¿no? Que tu comportamiento habla más que tus palabras. Creo que es tal y cual. Y es por eso que también se denomina como hijos espirituales a aquellas personas que estamos discipulando, porque realmente de una u otra manera nos convertimos en padres espirituales. Todo lo que tiene vida se reproduce. El que no tiene vida
no se reproduce. Es el ciclo de la vida, ¿no? Ustedes han visto y tal vez estudiaron en biología el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Lamentablemente en el creyente o en el evangélico, en el cristiano, a veces no se cumple eso. A veces nace, no crece, no se reproduce y muere. Y, y eso ya está raro, pero esa no es la intención del Señor Jesús. Quiero mostrarles, esta frase últimamente, nuevamente: todo corazón que tiene a Cristo es un misionero y todo corazón que no tiene a Cristo es un campo misionero. Quiero mostrarles un video. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La semana pasada, antepasada, hablábamos del H de Eclesiastés 10:10, ¿no? Y veíamos que es importante afilar el hacha. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿no? Este video es muy impresionante porque marca la diferencia. Y como lo hemos dicho anteriormente, Dios no nos mandó a ser creyentes. Dios nos mandó a ser discípulos. Y es una clara diferencia. Y creo que en nuestras iglesias podemos entender, palpar y ver que la mayoría de gente es un creyente, ¿no?
pero muy pocos son discípulos. Y eso es lo que queremos cambiar, y que toda la iglesia cambie esa mentalidad. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque lo más sencillo es ser un creyente. Ser un discípulo no es tan fácil, cuesta.